Muchísimas gracias a todos por prestaros hoy a venir aquí a asistir a este webinar sobre cómo beneficia la contabilidad colaborativa a ti y a todos tus clientes. Este webinar va a ser un pelín diferente, os comento un poquito la dinámica. No obstante, vamos a intentar manteneros en tiempo, no excedernos más de 30 a 40 minutos, pero os voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica de este webinar, ¿vale? Al final lo que vamos a hacer, voy a tratar de introducir un poco a nivel conceptual qué es la contabilidad colaborativa y cómo os beneficia a vuestros clientes, pero hoy no me quiero centrar en el qué, en la teoría, en lo que aporta, sino que nos queremos centrar un poco más en el cómo, en la práctica. Queremos ver cómo funciona la herramienta y qué beneficios aporta directos a vosotros y a vuestros clientes. Entonces, vamos a comenzar. Yo prometo no excederme más de 15 minutos. De hecho, me he traído hasta esto para que son justo 15 minutos para tratar de no excederme demasiado, ya que pues, cuando me pongo a hablar tiendo a extenderme demasiado sobre todo cuando son temas de que me gustan. Así que vamos a tratar de cumplir y de ir en tiempo. En primer lugar, deciros por qué estamos aquí. Al final, estamos aquí porque estamos muy acostumbrados o nos han dicho miles de veces que el sector de las asesorías va a sufrir un cambio muy transformador durante los próximos años, que viene impulsado por diferentes factores y lo hemos escuchado contextualizado o conceptualizado, mejor dicho, en muchísimas ocasiones. No obstante, no tantas veces nos han aterrizado en qué va a consistir ese cambio y hacia dónde vamos a ir nosotros como asesoría. Por lo que vamos a intentar ver de manera súper rápida, como os he dicho, cuáles son estos factores que impulsan el cambio, pero sobre todo también hacia dónde va este cambio. ¿Y hacia dónde vamos? Pues cuando sufrimos un proceso de transformación, no solo hay que mirar de puertas para adentro, sino que también hay que mirar de puertas para afuera. Al final, la transformación del sector, al final de la contabilidad en general, es una tendencia a nivel mundial. Y a nivel mundial se está tendiendo hacia la desburocratización sabía que me iba a equivocar, desburocratización de la contabilidad, ya que con la incorporación de la tecnología ya no tiene cierto sentido seguir cumplimentando documentos y presentarlos y seguir presentándolos de forma tan manual. Pongo esta noticia siempre porque es algo que, aparte de que Estonia sea un país al que le tengo bastante cariño, sí que es algo bastante esclarecedor y es que esta noticia del Confidencial es de hace tiempo, pero creo que es de bastante actualidad, independientemente de que ya sea de hace tiempo. Nos cuenta que en Estonia cuando ven que hay gestorías, flipan. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que en Estonia no hay asesorías? Por supuestísimo que sí, pero lo que hacen los asesores no es cumplimentar modelos y presentarlos ante la agencia tributaria de allí, sino lo que hacen al final es asesorar realmente, aportar valor a sus clientes, ayudarles a, como digo siempre, a levantar la persiana de su negocio cada día. Entonces, esta es un poco la tendencia global del sector, es dejar de hacer estos trámites, perder este tiempo en la gestión y tramitación de documentos que apenas tiene valor, tanto que ya no tiene cierto sentido porque con la tecnología se puede suprimir y que para nuestro cliente apenas le aporta nada de valor. Entonces, esta es un poco la tendencia global. ¿Y cuáles son los factores dentro ya de nuestro país que están impulsando esta tendencia, este cambio del sector de las asesorías? Vamos a comparar rápidamente cuáles son el proceso actual ya bastante desfasado con las nuevas circunstancias que se están produciendo. En primer lugar, el control tributario ahora es un control tributario periódico, en el que la agencia tributaria nos exige que presentemos ciertos modelos, pues bien trimestralmente, mensualmente o anualmente incluso. ¿Hacia dónde se tiende? Se tiende hacia un control tributario inmediato. El suministro inmediato de información, el SI, es una normativa que ya todos conocéis y que va a ir bajando de tramos hasta ser aplicable para todos aquellos que tengan obligación de liquidar. Entonces, la tendencia, como veis, es hacia un control tributario inmediato, que el proceso contable actual no da solución a esto y va a tener que haber cambios. En segundo lugar, el proceso contable actual nos produce una información totalmente desactualizada. Una información que ya no cumple con las exigencias que tiene mi cliente. ¿Por qué?
Mi cliente, de cara a solicitar una financiación, ya sea bancaria o sea en un venture capital o otro tipo de financiación, le van a exigir información actualizada. Aparte de lo bueno que pueda ser para mi propio cliente tener información actualizada para tomar decisiones, le van a exigir información actualizada y la contabilidad actual ya no vale para este tipo de solicitudes, por lo que no podemos seguir trabajando de esta forma. Todo este proceso se hace actualmente con muchísimos procesos ineficientes, en el que pues una enorme dependencia todavía del papel y sobre todo de los plazos y los tiempos que nos hacen a nosotros, nos generan picos de trabajo, que nosotros tenemos que andar introduciendo toda la información de forma muy rápida de cara a poder cumplimentar o presentar esos modelos ante la agencia tributaria. Todo esto con la tecnología quedaría eliminado. Entonces, estos son un poco, muy resumidamente, los factores que nos impulsan al sector hacia este cambio, hacia esta transformación que, repito, como vemos a nivel mundial, es una transformación de más bien de gestor documental, de picador de datos, si me permitís la expresión, hacia un asesor real que le aporta valor a sus clientes. Vale, ¿y cómo adapto yo mi asesoría a esta nueva forma de trabajar? A esta nueva forma que nosotros hemos denominado la contabilidad colaborativa. ¿Por qué? Porque la contabilidad colaborativa lo que te permite es precisamente esta interacción inmediata entre todos los intervinientes del proceso contable para que el flujo de información sea en tiempo real y no sea por plazos o por tiempo. Es decir, la contabilidad se va a seguir haciendo, pero lo que antes tardabas 3 meses, ahora se va a hacer inmediato. Prueba de ello, el suministro inmediato de información. ¿Y en qué se basa la contabilidad colaborativa? ¿Cuáles son los pilares de la contabilidad colaborativa? Los pilares de la contabilidad colaborativa son estos 3: automatización, conexión y asesoramiento. Información en tiempo real que yo voy a utilizar para asesorar. Veamos rápidamente uno por uno, porque luego veremos en la práctica cómo lo hace Anfix. Pero la automatización. Ya hemos oído hablar de la automatización muchísimas veces, pero ¿en qué consiste exactamente? A día de hoy, perdemos en la asesoría casi el 80% de nuestro tiempo picando datos o haciendo tareas que son mecánicas y manuales que son totalmente actualizables. Y esto nos provoca, sobre todo nos genera, no solo por nuestra culpa, sino también pues, por la forma en la que nuestro cliente nos trae la información a final justo del plazo. Esto nos provoca picos de trabajo que al final pues, no es agradable de trabajar de esta manera. Y todo esto podría ser automatizable. ¿Cuáles son las tareas automatizables? Sin entrar a detenerme demasiado, porque probablemente, porque lo veremos ahora con Leire, el tema del picado de facturas, por ejemplo, es sin duda la que más tiempo nos roba dentro de la asesoría. Con ella también la conciliación bancaria es algo que nos hace perder mucho tiempo y que todavía muchos de vosotros seguís haciendo de forma muy manual o bien con los extractos bancarios, subrayando con un subrayador amarillo, como lo hemos hecho todos, pero que ya no es necesario continuar haciéndolo así. Ni tampoco con estándares que se intentan introducir ahora para tratar de agilizarlo un poco, pero que siguen siendo manuales, como la norma 43 y demás. El segundo de los pilares, como hemos visto, es la conexión. Aquí me voy a detener un poquito más que en la automatización, porque sobre todo lo vamos a ver, aunque también vamos a ver la parte de conexión con Leire, pero creo que es importante entenderlo bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conexión? Al final, a nosotros, para trabajar en nuestro día a día, la información nos llega desde muchos puntos diferentes. La información que nosotros tratamos para hacer la contabilidad nos llega desde diferentes puntos. Entonces, nosotros tenemos que visualizar la herramienta de Anfix, por ejemplo, como un único punto de acceso a toda la información que yo necesito para realizar la contabilidad. ¿Y de dónde me viene, por ejemplo, esa información? Pues me viene de los bancos, de mi cliente, todos los movimientos. Yo necesito estar conectado con el banco para tener esa información en tiempo real, para poder hacer la conciliación en tiempo real. ¿De dónde me viene esa información? Y en este caso es bilateral. Me viene de la agencia tributaria. Por ejemplo, si yo recibo una notificación 060, desde Anfix tú la puedes consultar en el momento en el que se emite y además te permite revisar el contenido de esa notificación sin tener que entrar en ella y sin tener que darle a aceptar todavía, con lo que puedes incluso ganar un poquito de tiempo al cronómetro y que no empiece a correr el plazo. Pero también la conexión
asesoría con Hacienda de cara a presentar los modelos o sobre todo con el suministro inmediato de información que yo voy a tener que estar conectado impepinablemente con la agencia tributaria y con mi cliente si quiero seguir manteniéndome dentro de esta ecuación y seguir revisando todo lo que mi cliente va presentando. ¿Por qué? Porque el suministro inmediato de información tiende precisamente a eso, a la inmediatez, al estar todos conectados. Pero sobre todo, ¿de dónde viene la información con la que nosotros trabajamos? Pues esa información, el 90% viene de nuestros clientes. Entonces, Amfix precisamente lo que pretende es eso, es conectar con mi cliente para en el momento en el que él genera algún tipo de información susceptible de ser contabilizada por nosotros o susceptible de ser evaluada por nosotros, tener automáticamente esa conexión. ¿Cómo? Permitiéndoos trabajar en un entorno, en un mismo entorno, compartiendo así la información en tiempo real. ¿Objetivo de esto? Facilitar el intercambio de información entre tu cliente y tú. ¿A quién beneficia esto? Pues, por supuesto, a vosotros, pero muchísimo más a vuestros clientes, porque son ellos, al final, los que, como veremos ahora, van a recibir un mejor asesoramiento gracias a llevarlo todo al día. Y iremos viendo, ahora voy a bajar más al detalle, porque sé lo que me vais a decir muchos. Muchos me vais a decir, no, es que mi cliente es poco tecnológico y no se va a habituar a esta forma de trabajar. Hay una frase que utilizo mucho también del novelista francés Marcel Proust, que es que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Es decir, yo al final necesito adaptar mi forma de trabajar. ¿Y qué te permite Amfix? O sea, Amfix te permite adaptar tu nivel de trabajo al nivel de tus clientes. Es decir, sabemos que todas las asesorías, cada cartera vuestra es un mundo y que estarán desde aquellos clientes que nostálgicos y de la caja de zapatos que te quieran traer todas las facturas y todo en papel, y no hay problema, porque si yo incorporo esa tecnología, yo voy a poder seguir dándole solución a ese cliente, pero automatizando el proceso. ¿Cómo? Me las trae en papel, yo lo escaneo en bruto en el escáner de la oficina y el documento que se genera lo arrastro a la plataforma para que me extraiga toda la información y me proponga el asiento contable. No obstante, cada vez son más clientes los que comienzan a verle el valor a esto de trabajar de forma conectada contigo. Por ejemplo, la posibilidad de que mi cliente haga una foto y automáticamente me llegue a mí como asesor, intercambio de información en tiempo real, automáticamente me llegue a mí como asesor y yo tenga el asiento contable listo para contabilizar, si es contabilizable, porque muchas veces te intentan colar algún ticket o alguna factura que no es, pero cada vez son más los que empiezan a ver el valor a esto. Y sobre todo, cada vez son más los que ven en Amfix la posibilidad de tener una herramienta conectada con su asesor que les facilite su día a día. Y aquí está la clave de todo. Tenemos que hacer ver que a quien más le beneficia el tener este tipo de tecnología es a ellos, es a nuestros clientes. Y voy a ir ejemplo por ejemplo dentro de cada uno de los beneficios. Por ejemplo, el tema de la facturación. Ya son muchos los clientes que tienen o cuentan con un software, aunque sea muy simple, de facturación para emitir sus propias facturas. ¿Qué ocurre? Que ese software habitualmente no está conectado contigo. Entonces, lo que van a tener que hacer es descargarse toda la facturación o imprimirlas incluso y acumularlas y traeroslas en papel, cuando teniendo un software conectado contigo, en el momento que mi cliente emita una factura, automáticamente yo como asesor ya la tendré. Esto beneficia muchísimo a ellos y a vosotros, que vais a poder darles un mejor asesoramiento en tiempo real. El Clever Scan de control y el control de gastos. El tema de la foto que comentábamos antes. Hablábamos el otro día con un asesor, con Abel, que trabaja ya de esta forma, de forma colaborativa, y nos decía que tenía un cliente comercial que era un cliente que era cero tecnológico. Ahora bien, cuando empieza a utilizar esta plataforma y empieza a utilizar la aplicación, todas las comidas de negocio que él tenía que ir acumulando todos los tickets, decía, guau, es que es muy cómodo el hecho de levantarme de la mesa, hacerle una foto y ya no me tengo que preocupar ni de coger la cuenta ni de nada. Esto me llega automáticamente a mí. Entonces, esto le beneficia muchísimo a ese cliente que luego igual hubiese perdido ese ticket de la comida o ticket de gasolina o cualquier otro que al final acaban pues, o en los pantalones, en la lavadora o en la guantera del coche sin poder contabilizar.
El tema de la conexión con bancos. Imaginaos si nosotros ahora cada vez estamos más habituados a consultar la aplicación del banco todos los días para saber cuál es nuestras finanzas, imaginaros dentro de una empresa lo importante que es conocer al día, porque ya no te digo al mes o al trimestre como es ahora, sino conocer al día cuál es el resultado de mi empresa, cuál es la cuenta de saldos. Imaginaros la de descubiertos que puede evitar mi cliente sabiendo o teniendo delante esta información. Y este es un beneficio directo y aplicable a él. El tema del gestor documental. Al final, dependemos todavía demasiado del papel y eso genera la posibilidad de que todo se pierda, de que quede traspapelado o incluso de generar duplicidad documental, de que tú crees que le has entregado al cliente un tipo de documento y realmente pues, le has entregado una versión anterior o lo que sea. Entonces, la posibilidad de tener una carpeta compartida con mi cliente en la que esté toda la información relativa a nuestra relación, ya sea pues, de justificantes de presentación de modelos, justificantes de presentación de ERTES, altas, bajas, cualquier otra cosa, toda esta información, tenerla compartida con mi cliente es algo súper importante también para él. Por meteros un pequeño resumen y rápido porque me está llamando el reloj de arena, lo que mi cliente quiere, y nosotros siempre estudiamos esto y lanzamos todos los años la EFA, el informe sobre el futuro de las asesorías, lo que mi cliente quiere es la suma de estas dos cosas. Por un lado, quiere ahorrar tiempo. El cliente no quiere dedicar nada de tiempo a lo que ellos llaman el papeleo, que al final es la gestión de su negocio. Mi cliente, además, no tiene esa capacidad de almacenar, de organizar, de ser organizado en cuanto a los documentos. Y al final me lo trae a mí todo desordenado, descolocado, albaranes, mezcladas con facturas. Esto, el tener tecnología, le ahorra mucho tiempo y además le facilita esta gestión, ya que la máquina se lo hace un poco por él, el organizar la información. Pero por otro lado, mi cliente es exigente y mi cliente sí que quiere tener información actualizada de cara a tomar mejores decisiones de cara a su negocio. El cliente quiere tener todo el control de la información de su negocio. Y además, si esta información está actualizada y conectada contigo como asesor, mi cliente va a tener un asesoramiento profesional detrás. Y ese es el tercero de los pilares de la contabilidad colaborativa, el asesoramiento. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es dejar de ocupar la mayor parte de nuestro tiempo en la gestión y la tramitación de los documentos y pasar a hacer más asesoramiento. Si yo he liberado tiempo y tengo la información actualizada, el servicio de asesoramiento que le voy a poder dar a mi cliente va a poder ser muchísimo mejor. Voy a poder ayudarle a mi cliente con un asesoramiento real, un asesoramiento de verdad en el que yo le diga o yo le aconseje sobre cuáles son las mejores decisiones que puede tomar de cara a su negocio. Y esto indiscutiblemente va a ayudar a mi cliente a mejorar como negocio, a mejorar como empresa, cosa que ahora mismo no puedo hacer porque si yo tengo las facturas el día 19 y tengo que presentar el día 20, es imposible que yo le dé un asesoramiento de calidad. ¿Por qué? Porque me voy a pasar la noche del 19 probablemente subiendo todas las facturas para que me cuadren los modelos para poder presentarlos. En cambio, si yo lo voy teniendo todo al día, voy a poder ir avisando a mi cliente y en el momento en el que llegue la presentación va a ser todo mucho más sencillo. Dicho esto, he prometido que no me quería extender, el reloj me ha pitado 2 veces, el reloj de arena. Espero haber no ido demasiado rápido, he intentado ser bastante claro, pero oye, la parte buena del webinar de hoy empieza ahora, así que Leire, todo tuyo. Voy a dejar yo de compartir la pantalla, no sé si puedes empezar tú directamente si estás como anfitriona. Sí, a ver, voy a ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Vale? ¿Se ve mi pantalla, Álvaro? Confírmame. Sí, perfectamente. Vale. De acuerdo, pues como ha dicho Álvaro, vamos a ver la aplicación práctica de la contabilidad colaborativa y cómo podemos hacer realidad en nuestro despacho este concepto con Anfix. Entonces, como sabéis, Anfix es una plataforma que trabaja 100% en nube. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la web de Anfix y entrar con nuestro usuario y contraseña. Entonces, yo entro con mi usuario.
Y lo que estáis visualizando en la pantalla es el perfil de asesor, es decir, yo he entrado con un perfil de asesoría. Y lo que veo es diferente a lo que ve un autónomo o una empresa, porque como sabéis, en Anfix damos servicio tanto a autónomos y a empresas como a asesores fiscales y contables. Entonces, en mi perfil de asesor, lo que voy a tener en primer lugar es el listado de todos los clientes que tengo dados de alta en Anfix para poder gestionarlos. También voy a tener un panel con cuestiones que tienen que ver con la configuración interna de la asesoría, es decir, la gestión de empleado, la configuración de informes, la gestión de notificaciones para la monitorización automática de estas notificaciones 060, etc. Entonces, en mi listado de empresas, yo tengo 2 empresas que vienen a hablar de la manera que tenemos de trabajar en Anfix, como ha remarcado Álvaro. Una forma es la manera tradicional en el sentido de que el cliente no está vinculado con nosotros a través de la plataforma, es decir, es ese cliente al que vamos a poder, por supuesto, seguir dándole servicio, pero que tiene su software, factura a través de una plantilla de Excel o de Word, o bueno, pues lo hace desde otro sistema, ¿no? Bueno, pues este cliente yo voy a poder gestionarlo, pero aprovechando los automatismos que ya sí incorpora Anfix para ser más productivos y no dedicar tanto tiempo a esas labores un poco más mecánicas, ¿no? Este tipo de procesos nosotros estamos trabajando en 2 ejes. Por un lado, los automatismos en lo referente a los flujos de información. Por un lado, todo lo que tiene que ver la automatización de la información que viene de bancos para que la tengáis volcada diariamente y el proceso de conciliación bancaria sea mucho más rápida, y el flujo de información de facturas, de tal manera que si el cliente me lo manda en un correo en PDF, si me lo trae en papel, yo simplemente lo pueda digitalizar, volcarlo en la plataforma y de esta manera puedas continuar con mi labor normal de asesoría. Pero la otra manera, y es por la que fundamentalmente estamos aquí, es la forma colaborativa, es decir, es vincular al cliente a través de la plataforma, emitiéndole un permiso para que a él se le cree también un perfil que es diferente a este y su visualización es completamente distinta, para que pueda hacer la gestión online de su propia empresa, ¿no? Y de esta manera el flujo de información ya sea en tiempo real. Ahí sí que no haya retraso, sino que esté en tiempo real, porque toda la información que va generando directamente el cliente a mí se me va volcando en mi propia plataforma, pero ya tratada, ya viene con los asientos contables, ya viene con bueno, pues esa información de valor que necesita el asesor para hacer su gestión. Entonces, vamos a verlo. Si yo me meto en esta empresa, por ejemplo, puedo ver cómo se me activan todas las funcionalidades que pone Anfix a disposición del asesor para gestionar a un cliente. Como veis aquí, en primer lugar, lo que voy a tener es una bandeja de entrada que se refiere a los documentos que yo voy digitalizando, ¿no? En esta bandeja de entrada puedo tener facturas de gasto, puedo tener tickets, y lo que ha hecho la plataforma es detectar ese documento digital y hacerme la propuesta de asiento contable. Por otro lado, voy a tener una pestaña de inicio donde voy a tener los principales KPIs de este cliente, porque de lo que se trata es de que tengamos información lo más actualizada posible para poder ofrecerles servicios de valor a nuestros clientes. La parte de facturación, tesorería, informes, contabilidad, impuestos y obligaciones y complementos con el gestor documental y otros módulos adicionales. De lo que se trata hoy es de que veamos unas pequeñas pinceladas de cómo el cliente puede trabajar con nosotros en línea, ¿vale? En tiempo real. Entonces, para conseguir esto, lo único que tenemos que hacer en Anfix es venirnos a configuración, permisos y emitirle una licencia al cliente. A él lo que le va a llegar es un correo automático para que se genere su propio perfil con su usuario y contraseña, y va a tener 2 puntos de entrada. Por un lado, la web, donde va a tener su pantalla de visualización, va a empezar en la pantalla de inicio, ¿vale? Donde va a tener estos KPIs con una trazabilidad de todo lo que va ocurriendo o se va haciendo en la empresa, con un calendario de vencimientos de facturas, impuestos y demás. Va a tener la parte de gestión de facturas, ya sea facturas emitidas. Daros cuenta de que le estáis proporcionando a vuestro cliente un software de facturación profesional. La parte de compras, donde va a poder registrar todas sus facturas de gastos y sus tickets para que los tenga al día, etcétera. La parte de tesorería, y si queréis darle acceso también, como decía Álvaro, al gestor documental y a la parte de informes para ir recurrentemente publicando informes de valor para él. Entonces, ese es el primer punto de acceso al cliente. Pero el otro punto de acceso al cliente es la app del móvil. Como veis en la pantalla, yo tengo reflejado mi móvil y lo único que tiene que hacer el cliente es descargarse esta app. Ya tenga
a través del sistema iOS o a través del sistema Android. Entonces, lo que hace el cliente es descargarse la app, por ejemplo, un pequeño autónomo, un cliente que, bueno, pues no tiene tanto contacto con el ordenador y demás. Y aquí lo que va a tener es exactamente la misma información, es decir, su saldo neto en banco, que es una información muy relevante para ellos, va a tener su beneficio acumulado de flujo de caja, que como os decía, esta información se la va pintando automáticamente la plataforma y quien se la interpreta, en este caso sois vosotros, ¿no? Para que él tenga en cuenta cómo está su situación. El cliente desde su app puede funcionar perfectamente, es decir, puede conectar sus cuentas bancarias, daros cuenta que en Anfix tenemos conexión con hasta 70 entidades financieras. El cliente lo único que tiene que hacer es introducir sus contraseñas de lectura y ya la plataforma se va a quedar enganchada con esa entidad financiera, de tal manera que todos los días, aproximadamente a las 5 de la mañana, nos va a descargar los movimientos bancarios y el asesor también los va a recibir en su plataforma para proceder a hacer esa conciliación bancaria cuando lo desee, porque una cosa es que te descargue los movimientos, las notificaciones bancarias y otra cosa es la conciliación contable, ¿de acuerdo? El asesor la hace cuando estime pertinente. Entonces, el cliente también puede dar de alta o registrar sus facturas de gastos y sus tickets. Como decía Álvaro, imaginaros que yo soy un cliente que necesito hacer llegar este documento a mi asesor. Pues lo único que tengo que hacer es sacar mi app del móvil y simplemente hacer una foto. Aunque pensemos, fijaros, sin ninguna plantilla de configuración ni nada. Lo único que tengo que hacer es una foto con el móvil. Elegir la forma de pago dentro de las que tengo configuradas en la plataforma, como hemos visto antes, y lo que consigo es que este documento ya se quede registrado dentro de todos mis gastos para yo tener controlada y ordenada la información, pero es que además le está llegando a mi asesor con la certeza de que es un documento que ya puedo tirar. Yo no tengo que conservar el documento físico porque la app de Anfix es un software homologado por las 5 agencias tributarias, lo que significa que cuando al asesor le llega el documento, le llega con un certificado de seguridad que es el que le proporciona validez ante una inspección de Hacienda, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas puede hacer el cliente? El cliente incluso puede emitir una factura desde el móvil. Imaginaros que ahora mismo muchos de ellos trabajan de una forma más complicada. Me pongo en el caso, por ejemplo, de un autónomo, ¿no? Un pequeño autónomo que es un fontanero que tiene que ir a realizar el servicio al domicilio del cliente. Bueno, pues en ese caso muchas veces andan con un blog de facturas pro forma, luego cuando llegan a la oficina, la auxiliar administrativa pues emite esa factura y se la envía al cliente, luego otra vez se le envía al asesor para que la pueda contabilizar, es decir, 3 veces lo mismo. Esto ya no es necesario, estamos todos conectados a internet y lo podemos hacer con unos simples pasos. Fijaros que si yo soy ese autónomo, me vengo aquí al listado, pongo nueva factura, ella automáticamente coge el número correlativo de factura que le corresponde, aquí pongo el cliente, por ejemplo Alejandro García, aquí pongo el servicio que voy a facturar, fontanería, imaginaros que vamos a poner que le cobro 250 euros y hago un pequeño descuento. El IVA lo puedo seleccionar, por ejemplo, puedo poner que es el 21, guardar y enviar. Como veis, solamente han sido unos 4 pasos que he tenido que hacer para emitir una factura. Obviamente, yo previamente he configurado mi plantilla de facturación y sale personalizada con mis datos fiscales, con mi logo y con todo lo que requiere una factura digital. Entonces voy a poner mi correo electrónico para que lo veáis y al cliente final, a este receptor del servicio, lo que le va a llegar es una factura personalizada, ¿de acuerdo? Una factura digital personalizada. Pero es que al mismo tiempo se ha ordenado la factura en mi sistema, en mi app. Y además, si yo me voy al apartado de ventas, facturas emitidas, voy a encontrar que esta factura número 11 ya está ordenada dentro de mi programa de facturación. Aquí en la web, el cliente puede ver, en la web o en la app, puede ver si su cliente ha visto el correo, pero también si ha visto la factura. Esto es un acuse de visualización de factura, con lo cual no nos podemos despistar con respecto a si el cliente ha visto o no la factura. También a través de un código de colores nos va a decir si está en plazo, si está vencida pendiente de cobro o si ya está cobrada. ¿Por qué? Porque como os decía, además, ella se conecta todos los días con el banco y si hemos cobrado a través del banco, nos lo va a señalar. Pero es que lo más importante para vosotros es que esa factura, al mismo tiempo, ya ha llegado a vuestra bandeja de entrada. Factura número 11.
Aquí está la factura número 11 que acabo de emitir, ya ha llegado a vuestra bandeja de entrada con el asiento contable hecho. Entonces, como veis, hemos pasado de un proceso más lento, es decir, el cliente emite la factura, me la tiene que enviar, yo la tengo que registrar, a un proceso que es online, en tiempo real. Entonces, yo ya tengo la factura digital, el documento digitalizado, con la propuesta de asiento contable que me hace la propia herramienta. Yo podría modificar el asiento si tengo que, por ejemplo, desglosar cualquier concepto a mayores o cualquier modificación que tenga que hacer, por supuesto lo puedo hacer. Incluso si el cliente se ha equivocado en la factura y la tengo que rechazar porque aquí, por ejemplo, se ha equivocado y no me ha puesto el 21, sino que me ha puesto el 10 de IVA, yo puedo introducir un comentario, puedo rechazar la factura y le puedo emitir un informe al cliente con la relación de todos los documentos que le he rechazado ese día o esa semana para trabajar de una manera más conectada y más rápida, más eficiente, para que él también pueda tomar mejores decisiones. Y la otra opción es que yo, una vez que haya supervisado todas las facturas, fijaros qué fácil es ir supervisando simplemente, selecciono todo, ¿verdad? Y con un clic, no lo voy a hacer, solamente voy a contabilizar esta, con un clic lo envíe a contabilizar. Desde aquí lo que sigue es vuestro proceso contable de siempre, ¿no? Donde tenéis ya en el módulo de contabilidad la factura contabilizada en todos los registros contables, en todos los apartados de impuestos y, por supuesto, en el gestor documental compartido con el cliente. Entonces, por resumir un poquito, esto ha sido una pincelada de lo que sería con Anfix mantener ese vínculo con el cliente de la contabilidad colaborativa. Sí que os animo que si os parece interesante y interesante para vuestro negocio, pidáis información a mis compañeros, que ellos sí que os van a poder agendar una reunión más personalizada contando los detalles de esta plataforma para, bueno, para que sepáis un poquito más en profundidad. Entonces, bueno, por mi parte eso sería. Álvaro, no sé si hay alguna pregunta. Sí, yo me he quedado un poco embobado, ¿sabes? Al final veo la de tiempo que se ahorra y sobre todo es que me he quedado en el detalle del fontanero con el bloc de notas con la factura pro forma que luego la tiene que llevar que la administrativa y pensar que eso es la tónica habitual, pues ahora viendo esto pues me hace pensar. Que vamos a dejar 5 o 10 minutos, si queréis, para responder preguntas, porque ya veo que nos han empezado a llegar algunas preguntas. Damos un minutillo por si las queréis escribir y me pongo a leer alguna pregunta de las que nos van llegando, ¿vale? Vale. Tenemos la primera pregunta y es: ¿cuál es el nivel de seguridad de mis datos y los de mis clientes? ¿Respondes tú? Dale, dale. No, tú. Vale, nosotros tenemos el certificado compliance que, bueno, de hecho es el mismo certificado de seguridad que se le exige a las entidades de crédito. Nosotros, bueno, pues invertimos muchísimos recursos en que todos los datos que están, tanto vuestros como de vuestros clientes en nuestra nube, tengan el máximo nivel de seguridad y cada 4 meses pasamos una auditoría. Con lo cual, imaginaros el nivel de seguridad tan grande que tienen estos datos. Vamos, llevamos 10 años en el mercado, nunca ha habido ningún problema. Si lo hubiera habido, creo que bueno, ya habríamos salido en toda la prensa, ¿no? Sí, es muy alto. Sí, además, si necesitáis este certificado de seguridad, lo podemos compartir con vosotros. Además, eso, que pensad que dentro de la inversión en ciberseguridad, que cada vez se va volviendo mucho más importante porque todos los datos al final están en la nube, sean prácticamente los que sean, ya que el correo es Gmail, es la nube. El nivel de inversión que puede hacer una empresa que da servicio a muchos asesores no es el mismo que puede hacer un asesor a título personal. Entonces, aparte de todos los certificados que a nosotros nos exigen, la PCI Compliance, que es el nivel, como decía bien Leire, de certificación más alto de seguridad, que lo exige a las entidades de crédito, pues al final te da una seguridad que quizá, pues, además, con la ventaja que tiene que esto se nos pasa, pero si yo tengo mis datos almacenados dentro de un propio servidor, dentro de la propia oficina, o sea, en el caso de que ocurra cualquier cosa, Dios no lo quiera, pero una inundación, un incendio o cualquier cosa, yo pierdo todos los datos. En cambio, si yo tengo una empresa que me provee este tipo de servicio, al final los datos siempre van a estar replicados y yo, como puedo acceder a ellos desde cualquier sitio, pues
da igual que se me queme la asesoría, que mis datos van a seguir estando seguros. Tengo Sí, otra de hecho, pregunta. Ah, vale, sí, perdón. nada, iba a decir que de hecho es uno de los motivos que últimamente estamos encontrando también que muchos clientes solicitan información y quieren empezar a trabajar en Amfix por la seguridad que también le proporciona la nube, ¿no? Casos de virus y de estas cuestiones que provocan un quebranto por la pérdida de datos que supone para una asesoría cuando su fuente de recursos son los datos, ¿no? Sí, por Eso es. supuesto. Que tengo otra pregunta que te iba a lanzar, Leire, y esta es buena. Si mis clientes son poco tecnológicos, ¿cómo les convenzo para trabajar de esta manera? Bueno, en primer lugar, tenemos que pensar que el mercado está ya cambiando, ¿no? Esto era una realidad, es verdad que era así hasta hace poco, pero cada vez esto bueno, pues es menos frecuente. Quiero decir que hoy en día todo el mundo ya pues, tiene un móvil en la mano, pero es que no solamente eso. Tenemos que empezar a pensar en cómo va a ser ya el presente y el futuro, ¿no? No pensando en la cartera que ya, bueno, hay ciertas personas que se irán jubilando, etcétera, etcétera, sino que tenemos que pensar en cuál va a ser el escenario de ahora en adelante. Pero no solamente eso, sino que tenemos que darles razones a nuestro cliente por las que trabajar así. Es decir, no basta decirle, es que de esta manera no vas a tener que desplazarte a traerme los documentos o no te voy a tener que pedirlo. No, tenemos que darle algún motivo al cliente, algún beneficio para él, porque los hay, de que quiera trabajar de esta manera. ¿Y cuál es ese beneficio fundamentalmente? La visualización de sus datos para tomar decisiones. Por eso yo siempre os aconsejo que investiguéis cuál es la tecnología con la que trabaja vuestro cliente o qué tipo de información sobre su empresa es la que suele consultar, porque podemos encontrarnos desde el autónomo pequeñito que simplemente quiere saber cuál es su liquidación de IVA, sus ingresos y sus cobros y ya está, pero podemos encontrar también otras empresas un poquito más grandes, un poco más complejas que necesiten de tener una visualización más en línea, más actualizada de esos datos para poder tomar mejores decisiones. Entonces, es esa visualización de los datos la que va a suponer que el cliente quiera trabajar de esta manera con nosotros y al final va a redundar en un beneficio, no solo para nosotros, que nos ahorra un montón de tiempo y de recursos, sino en el cliente en tanto en cuanto va a observar que su asesoría le está proporcionando una información que para él es muy valiosa y que le permite tomar decisiones. Por No sé supuesto, si y he además, contestado a la pregunta. sí, sí, y además de los motivos que yo le pueda dar, que yo sigo viendo como por sintetizar todo lo que has dicho, que es totalmente correcto, es que al final el que tiene que ver el valor de trabajar así es él y tenemos que hacérselo ver porque a quien realmente le beneficia es a él. Y si nosotros no somos capaces de darle suficientes motivos, va a venir la agencia tributaria a darle un motivo impepinable, que es cuando venga el sí, va a tener que trabajar conectado a un software sí o sí. Eso es, Tenemos y una... ahí, de hecho, Álvaro, si me permites, yo incluiría que nosotros tenemos que ser pioneros, nosotros tenemos que ir por delante del cliente, no podemos esperar a que de manera reactiva el cliente nos pregunte, porque muchas veces lo que ocurre es que directamente no nos pregunta, directamente se fija, ¿no?, en aquel que ya le proporciona estas soluciones para ir por delante de la agencia tributaria. Y además, os digo más, fijaros lo que supone que un cliente se ponga a subir información de sus facturas directamente a la agencia tributaria sin vuestra supervisión, ¿no? Lo que puede suponer para él y lo que puede suponer para vosotros en pérdida de negocio. Entonces, yo creo que es importante que seamos pioneros, empecemos a implementar este tipo de sistemas en nuestra asesoría, pero es que además que el cliente esté consciente y sepa lo que puede conseguir con nosotros trabajando de esta manera. Claro. Aparte de lo que se nos sonroja la cara cuando viene el cliente sabiendo algo que nosotros no le sabemos dar respuesta, como por ejemplo que llegue diciendo, oye, que me dicen que tengo que tener un software porque he pasado este nivel de facturación y no le hemos sabido dar respuesta, igual que cuando te vienen con una subvención que han encontrado y tú no te has sabido anticipar o lo que sea, que al final, pues, entre comillas, pues queda un poco en duda tu profesionalidad, si me lo permitís. Que me preguntan, hay una pregunta que quiero puntualizar, que te lanzo, Leire, aunque voy a hacer una pequeña introducción. Me preguntan que qué programas se utilizan. O sea, puntualizar que Amfix es un software integral de fiscal y contable. No sé, Leire, si nos quieres detallar un poco más la respuesta. ¿Qué programa utiliza quién? ¿El cliente o nosotros? ¿Qué programas se utilizan? Yo
entiendo que se están preguntando si hay algún tipo de integración con otro tipo de software de contabilidad y fiscal o así. A ver, Anfix es una plataforma en nube de contabilidad e impuestos para el asesor y de gestión para los clientes, entonces no hace falta un software adicional. Eso es. Además, nuestra plataforma ya incorpora la digitalización de facturas y la conexión con bancos y también el tema de las notificaciones 060 y el suministro inmediato de información. Entonces no hace falta un software a mayores. Sí que os digo que nuestra API está abierta para hacer integraciones, porque hay casos en los que es necesario y de hecho hay asesorías que están llevando a cabo integraciones, no hay ningún problema, pero con la plataforma de Anfix no es necesario tener un software adicional. Perfecto. Lanzo la última, ya que nos hemos pasado un poquito más de los 40 minutos que habíamos dicho, y es dónde se guarda la información que va metiendo o que va introduciendo mi cliente. Sí, a ver, cuando a vosotros os llega la información del cliente, ya sea porque la sube con la app, ya sea porque la digitaliza, ¿vale? Y si pedís una demo en más profundidad vais a ver cuál es el proceso. Una vez que yo la tengo aquí, ¿vale? Por ejemplo, esta factura 9, una vez que yo tengo aquí la factura y la quiero contabilizar, simplemente, como os decía un poco en la demo, ya se va a registrar tanto en contabilidad como en los impuestos, pero en el gestor documental vais a tener ordenadas por carpetas toda la documentación que va generando el cliente y que yo voy trasladando al programa, ¿vale? Por ejemplo, la factura es emitida, aquí tendría la carpeta de facturas emitidas donde todas esas facturas, cuando yo las contabilizo, se van ordenando según una numeración, pero que yo puedo renombrar según, bueno, yo entienda o estime pertinente. Entonces, tenemos un gestor documental en la nube también, que se puede también compartir con el cliente para, mediante estas carpetitas, tener ordenada toda la información y no tener que llevar a mayores un archivador en papel u otro tipo de sistemas que nos consumen recursos. Y tanto. Que voy a contestar la última porque se responde con un sí o un no, y es que la pregunta es, me gustaría saber si hay alguna solución para poder integrar la parte de laboral. Sí, sí, también tenemos solución para la gestión laboral. Hemos llegado a un acuerdo de partner con socios que se llama 10 Software, donde tenemos integración completa, es decir, toda la gestión de nóminas se hace desde allí y cuando queremos volcar esos asientos de nóminas a contabilidad es cuestión de pulsar un botón y toda esa información se traslada como asiento contable a Anfix. O sea que ese tema también está resuelto. Vale. Y la última, que también es con un sí o no, nos preguntan que si se pueden sacar cuentas anuales y impuesto de sociedades, que sí. Sí, por supuesto. Tenemos lo que es en el módulo de impuestos y obligaciones, tenemos aquí los libros contables, las cuentas anuales, los libros de IVA, sí, sí, por supuesto. Aquí tenemos el módulo de cuentas anuales, donde yo puedo generar las cuentas anuales y para poder presentarlas en el registro mercantil, ¿vale? Pero ya os digo que si tenéis curiosidad sobre o queréis ver en profundidad todo, lo suyo es que pidáis una cita con alguno de nuestros compañeros que os va seguramente encantados a explicar el funcionamiento de la plataforma. Eso es justo lo que iba a decir yo para despedirnos. Al final, después cada asesoría es diferente, cada asesoría tiene una tipología de clientes, un tamaño, unas necesidades especiales. Entonces, nosotros lo que hacemos es una demostración personalizada que se puede solicitar. Por ejemplo, nosotros os vamos a enviar ahora un correo de agradecimiento por haber asistido a este pequeño evento. Cualquier otra duda que tengáis, o si queréis, como os digo, la demostración personalizada, o cualquier otra cosa cualquier inquietud que tengáis, no dudéis en contestarnos por ahí, porque sé que se ha quedado alguna pregunta en el tintero que quizá tuviese que responderse con un poco más de detenimiento, pero transmitírnosla por ahí y nosotros os haremos llegar todas las respuestas de la mejor forma posible. Dicho esto, agradecerte, Leire, tu brillante exposición. O sea, yo sigo pensando, me sigo quedando embobado comparando con cómo lo hacía yo al principio a cómo se hace ahora o cómo lo hacemos ahora. Y encima lo has expuesto de una forma brillante. O sea que muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a todos por haber asistido hoy a este pequeño webinar. Como hemos dicho, han sido pinceladas, podríamos estar hablando 3 o 4 horas, podría darle 7 vueltas al reloj de arena, pero pues, el tiempo al final es finito y hasta aquí hemos llegado hoy. Sí, muchas Por lo que gracias muchas a ti, gracias. Álvaro, y gracias a todos y nada, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Chao.